Bienvenidos al podcast de Data Revolution. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Adriana Rivera Cerecedo. Es una directora profesional del sector de centros de datos y tecnología con una trayectoria consolidada en la promoción, desarrollo y fortalecimiento de la industria digital en México y América Latina. Actualmente se desempeña como directora de la Asociación Mexicana de Centros de Datos, desde donde impulsa iniciativas estratégicas para posicionar a la región como un hub competitivo sustentable en el ecosistema global de infraestructura digital. Su liderazgo se ha caracterizado por la creación de puentes entre gobierno, sector privado y sociedad civil, fomentando la inversión en infraestructura crítica, la innovación tecnológica y la capacitación de talento especializado. Ha participado en foros nacionales e internacionales como portavoz de la importancia de los centros de datos en la transformación digital, la eficiencia energética y la sostenibilidad. Bueno, y vaya entrada y muchas gracias, Adri. Es un placer poder contar contigo. Ya teníamos varias semanas platicando de contar con tu presencia y me da mucho gusto que nos estés acompañando el día de hoy, porque para nosotros es aparte de un gran logro que puedas asistir, pues un orgullo que una mujer esté dirigiendo una asociación como la Asociación Mexicana de Centros de Datos. Platícanos un poquito, ¿cómo llegas a una asociación que es de reciente creación, por supuesto? ¿Cómo llegas a este mundo de los centros de datos? Gracias, Jorge. Pues bueno, gracias antes que nada porque eres parte de la voz de la industria. Gracias. Creo que desde que la asociación nace has estado ahí, sí, dándonos voz, dándonos proyección, y es una industria nueva, ¿sabes? Sí. En México realmente la industria data del año 2019, poquito antes de la pandemia, ¿verdad? Entonces llegan las primeras empresas a México que fabrican esa famosa nube de la cual hoy todos dependemos, ¿verdad? Llegan a México, se focalizan como una estrategia digital importante para Latinoamérica. Somos el centro del continente americano. Tenemos una influencia muy importante con el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, que todavía existe, ¿verdad? Y que todavía es muy importante, sí, claro, porque en el TEMEC todavía se producen y se comercializan el 12% de los productos a nivel mundial. Entonces no estamos hablando de un tratado de libre comercio chiquito, es un tratado de libre comercio muy relevante. Y también tenemos una ascendencia muy importante con nuestros hermanos y amigos de América Latina, y esto hace que México sea un polo de desarrollo digital bueno, atractivo. Y además México, y siempre lo he dicho, tiene un encanto, tiene algo que aun cuando estemos en crisis, aun cuando tengamos situaciones sociales quizá adversas, adversas, no importa, México es México y está abierto a la inversión. 2019, poquito antes de la pandemia, ¿verdad? Se focalizan los primeros centros de datos y hoy contamos ya con una realidad que es estar operando ya 200 megawatts en México, en centros de datos de nube, ¿verdad? De la famosa nube que todos conocemos, digitalmente hablando. Porque sí quiero decirte, Jorge, que gracias a estos espacios es que podemos llegar a mucha gente que piensan que sus datos, cuando están concentrados en la nube, no están en el cielo. La nube es el espacio físico y se llama centro de datos. Es el espacio físico que ocupan todas aquellas instalaciones que guardan nuestras compras, nuestras fotografías, la historia de mi gatito, la historia de mi perrito, nuestros correos electrónicos, el ir a pagar una multa electrónicamente, una cuenta bancaria, una tenencia, todo eso que es mi vida digital, se tiene que centrar en un espacio físico y ese es el centro de datos. Okay. No quiere decir que antes no había otros centros de datos en México y en el mundo, pero privados, ¿no? Un banco, una escuela, un gobierno. Y hoy la verdad es que con estas instalaciones tenemos una democrática oportunidad de contar con un espacio para cualquier persona, cualquier simple mortal como yo, como tú, que queramos tener información resguardada, es un centro de datos el que no lo va a hacer, ¿no? Entonces, es una industria nueva. En el año 2019 también los conozco a todas estas grandes empresas que llegan a invertir a México por mi situación profesional, ¿verdad? Soy abogada especialista en derecho ambiental y en derecho urbano y en derecho energético, y entonces comienzo a socializar con las empresas. Y es en el año 2023, precisamente en febrero del 2023,
cuando las empresas se reúnen ante un notario público, 7 empresas que construyen, gestionan o administran los centros de datos. ¿Para qué era la iniciativa? O sea, ¿qué buscaba la iniciativa? Crear una asociación civil sin fines de lucro, con una voz neutral, pero que ayudara a transitar los diferentes retos que es invertir en centros de datos en México. Okay. Tenemos muchos retos. El tema energético, tenemos que ir juntos, ahí no hay competencia. En el tema energético, la necesidad de una potencia energética, de tener redes de transmisión y de distribución para que los centros de datos hagan uso de la energía, es un reto. El tema sustentable, el tema de poder tener instalaciones cada vez más apegadas al tema de sustentabilidad, es un reto. El tema de hacer talento, Jorge, el talento es muy importante. Aproximadamente 100,000 empleos se van a generar en los próximos 5 años, vinculados directamente con los centros de datos. Hay que generar ese talento, hay que estar en las universidades. Otro reto importante es la conectividad. Un centro de datos necesita 2 venas, la azul y la roja. La azul, que es la energía, sí, y la roja, que es la conectividad, o la fibra óptica, o todas esas venas que van a de alguna manera alimentar y transitar y distribuir los datos. Y por último tenemos la comisión de regulación, porque un centro de datos como una industria nueva, pues se sujeta a ciertas reglamentaciones, no especialmente para un centro de datos, pero sí obligatoriamente para una instalación como es un centro de datos. Esos 5 retos hacen que estas empresas se reúnan y formen la Asociación Mexicana de Centros de Datos, de la cual pues me hicieron el honor todos mis compañeros en decirme, por favor, dirígenos, y bueno, pues estamos haciéndolo con mucho cariño. Sí. No, aparte de hacerlo con mucho cariño, puedo decirles que lo hace muy, muy bien. Es abogada, como ella bien comenta, y creo que lo has hecho con el papel excelente. Y parte de esto que estamos comentando, Adri, ¿cuáles crees que son los desafíos como mujer en una industria que ha estado dominada por los hombres y que por la naturaleza tan técnica? ¿Qué desafíos has encontrado para poder llevar a cabo este liderazgo que necesitas tener en la asociación? Yo creo que ha sido mucho más sencillo ahora, Jorge, te lo tengo que confesar, porque la mujer hoy está en otro momento. Sí, cuando yo era muy joven, que tenía 20 y tantos años, y ya me había yo recibido, ya era abogada, la mujer no era tomado tan en cuenta, ¿no? También era un mundo dominado por absolutamente, muchos hombres, ¿no? Sí, claro, muchos hombres. Yo te diría que el mundo aún sigue dominado por muchos hombres, pero no me gusta la palabra dominación. Sí. Es como una ocupación profesional la que está habiendo, y que la mujer, por su capacidad, tiene que empezar a competir por capacidad con el hombre, no porque somos iguales. No por fuerza sino benditas diferencias existen entre nosotros, ¿no? Pero el tema profesional en México, particularmente, que es el que yo he vivido, hace algunos años era tremendo, pero el día de hoy no. El día de hoy tenemos una presidenta, ¿verdad? Sí, claro. Tenemos unas representantes de las cámaras mujeres, tenemos muchas cosas a favor. ¿Y qué pasa con la industria? Efectivamente, un 10% de la industria son mujeres, el 90% está todavía profesionalmente siendo en su mayoría hombres cada vez más respetuosos, ¿verdad? Eso cuenta mucho también, ¿verdad? Muchísimo. Para que se pueda abrir más la conversación, como lo decimos aquí en la estación. Exactamente. Abriendo la conversación. Sí, abriendo la conversación. La mesa directiva, que en su momento fue la que me apoyó para estar hoy dirigiendo la asociación, son hombres comprometidos con su trabajo con México, independientemente del género, ¿sí? Entonces, eso me lo han expresado día con día y me apoyan en iniciativas, en estrategias, en decisiones, porque muchas decisiones las tengo que tomar yo, claro. Por tema de imparcialidad. Y ellos han sido, la verdad, una gran guía, porque los expertos en realidad en México son ellos. Y he aprendido muchísimo de ellos. Jamás puedo dejar de aprender de ellos y de todos, desde la persona que coloca los cables en un centro de datos, que son técnicos tan, pero tan valiosos y tan profesionales.
hasta las soldadoras que alguna vez llegué a ver en una fábrica de transformadores, mujeres profesionales soldando piezas increíblemente grandes, maquinándolas con experiencia y no con fuerza, ¿sí? Es ahí donde te das cuenta que las capacidades que antes decíamos es que el hombre es fuerte y la mujer tiene que ser débil. No, ya lo vemos más. No es por debilidad física, sino ¿no? que para eso está la tecnología, Jorge. Porque hoy para poder simplemente hacer un doblez de una lámina no necesitas colgar piedras, para nada. Allá hay máquinas que tienen que ser utilizadas perfectamente y se hacen. Entonces, todo esto ha sido muy bueno. Cada que vamos nosotros a ciertos establecimientos de las empresas asociadas, que ya somos 131 empresas asociadas, nos enseñan la capacidad creativa, profesional y muy meticulosa de cada uno de sus productos. Y siempre me hacen el favor de enseñarme a la fuerza de trabajo de mujeres como gerentes de operación, mujeres como gerentes de dirección. Project managers los hemos visto mucho. Project manager, y me dicen, nos ha encantado, porque la mujer es detallista. Tenemos un tema que a veces yo lo critico mucho, trabajamos a destajo, y de pronto eso llega a saturar ciertos proyectos, pero es algo natural. Lo hemos hecho todas, trabajar a destajo, me dan esto, lo saco, me dan aquello, lo saco. De pronto hay que programar, sobre todo en este tipo de proyectos, y de verdad que ha sido tan enriquecedor ver que la mujer se desempeña cada vez más en esta industria y en todas las industrias. Entonces, es un regalo, yo tengo 2 hijas, mujeres, y es un regalo que la vida de pronto me ha dado, el poder decir, hijas, ya está mejor el camino, ¿no? Sí, la verdad, sí. No está tan sinuoso como, no está como tan estuvo sinuoso. en otros Así es, sí, momentos. Sí. ¿Qué le podrías recomendar a una mujer que quiere entrar más de lleno, no solamente a posiciones de, como decíamos, de project manager, sino que anhela poder tener posiciones directivas, que quieren tener mayor toma de decisión? Sí. ¿Qué le podrías recomendar a una mujer que quiere trabajar más en esta industria? Mucho profesionalismo, muchísimo. Nunca sobrepongamos nuestra calidad de humano-mujer en un trabajo. O sea, jamás nos permitamos decir, es que yo como soy mujer, no. Creo que es ahí donde nosotras tenemos que reaccionar con una fuerza interior muy importante de decir, ¿quién quiere hacer esta operación? ¿Quién quiere hacer este traslado? Yo puedo hacerlo. ¿Por qué? Por mis capacidades. Nunca dejémonos llevar por alguna mala influencia o una mala voz que te diga, no puedes. Eres mujer. De pronto las mujeres bonitas tienen un gran problema por ser bonitas en el ámbito profesional. Sí. Hay que apoyar a todas las mujeres. Todas las mujeres somos bonitas, todas. Hay unas que resaltan más con su belleza, pero son mujeres íntegras, pensantes, preparadas. Y si no tienen una educación como la que nos pudieron ofrecer nuestros padres, sí tienen cultura y tienen mucho que dar en toda organización. Entonces, ese creo que sería mi mayor consejo, siempre ser profesionales, no obstante que no tengas una maestría, un doctorado o una licenciatura. El profesionalismo va de parte de uno como ser humano, ¿no? Lo que hagas, hazlo bien. Y nunca digas, por ser mujer no puedo. Sí, que regularmente yo, en mi experiencia, te puedo decir que las mujeres siempre buscan hacerlo bien. Sí, tratamos de... Ese es un gran activo que se tiene. Sí. Y en muchas ocasiones hay mujeres que no se dan ellas mismas la oportunidad de poder entrar en un ámbito, como estamos hablando, directivo. Tú que eres también emprendedora, y hablamos de estos desafíos. ¿Cómo ves tú el emprendedurismo en la mujer? ¿Y qué le recomendarías a la mujer que quiere también buscar opciones de emprender, sobre todo en este mundo de tecnología? Porque también creo que nos hacen falta más mujeres, ¿no? También para emprender hay que prepararnos. En definitiva, voy a poner un ejemplo. Si yo sé hacer pan, no necesariamente tengo que poner una panadería. Y no necesariamente tengo que dirigir yo la panadería. Me tengo que hacer de un equipo que me ayude a administrar, que me ayude a ver cuál es el mejor lugar para colocarla, y una persona encargada de la producción, y que yo pueda meterme en lo que sí sé hacer, es lo ideal. ¿Sabes? Es dejarse ayudar.
por gente profesional. Cada emprendimiento es multidisciplinario, porque uno no puede ser el contador de la empresa, sí, el promotor de la empresa, el marketing de la empresa. No. ¿Y la mamá? Y la mamá. Bueno, ese es otro emprendimiento que tenemos. Entonces, es ayudarte, y no hablo de género. Los equipos conformados mixtos, hombre-mujer, son los más funcionales. Sí. Entonces, dejarse ayudar es muy importante. No quiere decir que uno no tenga las capacidades, pero es que siempre tienes una experiencia focalizada. Entonces, la humildad de decir, ayúdame en esto, vamos a trabajar juntos. Probablemente tú, Jorge, yo te diga, ayúdame con darme a promover mi emprendimiento. No quiere decir que tú o yo seamos diferentes o más o uno menos. Es una sinergia, ¿no? Y creo que la mujer emprendedora de pronto batalla un poco con eso. Queremos emprender solas. Y no es más fácil. No es más fácil. Y aparte de lo que dices, que es crear un equipo que te ayude a identificar diferentes áreas, es crear todo un sistema, ¿no? Sí. Alrededor, sí, para que esto pueda operar. Ajá, sí. A mí me gusta acompañarme de gente joven, por ejemplo. Yo creo mucho en la gente joven. Uh-huh. Porque ellos me ayudan mucho a ver lo que hoy es la vida. Y yo tengo que subirme. Yo recuerdo que en la universidad yo jamás llevé clases de cómputo. O sea, ni de broma. Para eso estaba la Facultad de Ingeniería, que probablemente tendrían taller de cómputo. La gente joven me ha enseñado, ¿sabes? Me ha enseñado muchas cosas. Entonces, hay que creer en la gente joven, hay que creer en los hombres, hay que creer en las mujeres y siempre ser muy positivos, ¿no? No estarnos cuidando porque no estamos en un mundo malo. O sea, el ser humano es bueno por naturaleza. Eso es lo que dice la doctrina y yo lo creo. Entonces, hay que rodearnos de gente buena, ¿no? Sí, sin duda, y la gente buena pues ayuda a crear estos equipos de trabajo y crear comunidades y así pues países, ¿no? Exactamente. Tuve la oportunidad de tener en una especialización de inteligencia artificial un profesor que se llama el doctor Malone y tiene un libro que se llama Superinteligencia, Superintelligence, y él comenta que para crear una superinteligencia en una estructura organizacional o en un país inclusive o una sociedad, hay varios componentes que hay que tener en cuenta, ¿no? Jerarquizar, o sea, crear grupos. Pero él dice que lo más importante que debe de haber en un grupo de trabajo es una mujer. Wow. Así lo dice él en su libro y en sus ponencias. Y que ese mix en donde realmente involucres a la mujer, donde tiene otra capacidad y sensibilidad diferente a nosotros para poder analizar un problema, hace que el problema pueda ser visto de diferentes ángulos. Wow, sí. Entonces, este es un término que está usando mucho la superinteligencia. Wow, sí. ¿Crees que vamos para allá en los grupos de trabajo a buscar este tipo de superinteligencia donde los grupos tengan que pensar en meter más mujeres? Pero ya pensado, no digo que de manera fortuita que me toca que entre alguien, o sea, que realmente hagas que el balance haya más mujeres. Hay una tendencia mundial para eso, claro que lo hay. Incluso hay leyes que ya te implican que tienes que incluir a la mujer. Pero esto que comentas de que sea como una célula, ¿no? Con un núcleo. Una célula. Ajá. Pues no es nada, creo que nuevo para la humanidad. La familia y la sociedad tenían una célula que era la mujer. Y digo era porque hoy tenemos diferentes formas de hacer una familia. Claro. Hoy tenemos familias con los dos sexos, o con uno y uno, o uno. Hoy tenemos familias en donde no nada más es uno, es también los abuelos, ¿verdad? Entonces, sí. Hoy nuestra diversidad de familia, no obstante, te hace ver que la familia con núcleo mujer es muy productiva y es muy buena como familia. Es algo que a mí me duele un poco como mujer. Cuando la mujer se prepara para estar trabajando y que a la familia económicamente le pueda ir mejor y tenga más oportunidades, de pronto descuidamos el tema de los hijos. Y lo digo porque también me sucede, sí, porque eres madre, ¿no? Soy madre. Y de pronto la abuelita llega a ayudarnos y de pronto hay guarderías y de pronto incluso vecinos, sobrinos, qué sé yo. No hemos encontrado la fórmula, ¿sabes, Jorge? Que pueda de alguna manera reforzar el núcleo familiar, que es un balance, que es tremendamente importante para cualquier país, la célula familiar, y aparte tener el desarrollo profesional.
Ese equilibrio no lo hemos podido encontrar. ¿Por qué? Hablemos de la Ciudad de México. Uh-huh. Las personas que viven en el Estado de México y que se trasladan diario a trabajar a la Ciudad de México, son 2 horas de traslado, 2 horas y media. Uh-huh. A los hijos los dejas dormidos. Y cuando regresas, están dormidos. Esa parte de falta de convivencia es tan importante para una familia y para los hijos, que de pronto vemos sociedades muy marcadas por ese abandono, entre comillas, porque no es un abandono per se, porque yo quiera, ¿no? Sino por la falta de tiempo. Entonces, esa calidad de las familias la hemos perdido. Como mujeres no hemos, te digo, encontrado ese punto medio, ese equilibrio, o ese apoyo, no sé si de gobierno, de sociedades o de los mismos hombres, para que podamos ser más funcionales como célula familiar y como profesionistas. Todavía tenemos ese reto que yo creo es el más importante de esta época, en donde todo apunta a que la mujer participe profesionalmente, pero ¿qué vamos a hacer con la familia? Claro. ¿No? Y ahorita que hablabas de este balance, recuerdo que has tenido mucha participación yendo a universidades, ¿no? Han uh-huh. actuado mucho tratando de fomentar la tecnología en las universidades y vemos cada vez más participación de mujeres en este tema de carreras de ingeniería. Así es. Uh-huh. ¿Qué estás viendo que pueda presentarse en los próximos años en materia de educación? Hablábamos de la educación, para que más mujeres entren al mundo laboral, sobre todo en esta parte de tecnología. Oportunidades, sí, oportunidades. Tenemos que generar las oportunidades. Mira, en la asociación tenemos, en la Comisión de Talento, uh-huh. unas becas en donde preparamos a los chicos para que tomen una especialización y puedan trabajar en alguna empresa que es parte de la asociación. Estas becas, el 75% uh-huh. son utilizadas por mujeres. Wow. Pero no es porque, digamos, el 25 es para hombres y el 75 para mujeres. No. Fortuito. Porque la mujer levanta la mano, se inscribe, participa, hay entrevistas, hay una selección. Entonces, realmente veo que la mujer está cada vez más luchando por ocupar lugares estratégicos, uh-huh. directivos, operativos, ¿verdad? Técnicos, de alta dirección, de media dirección, o definitivamente de fuerza de tarea, y eso realmente lo vemos en las universidades. Ya hemos ido a aulas que están 50% y 50% de chicas carreras y chicos. De ingeniería. Sí, de mecatrónica, de ingeniería electromecánica. Hay otras que no. Hemos ido a universidades y tecnológicos en donde es el 10% o menos, pero cada vez empieza a haber más y más fortaleza de la mujer. Y eso se ve mucho también a la casa, ¿sabes? Antes, la mujer que quería estudiar ingeniería, prácticamente su papá le tenía que dar permiso, porque era un mundo de hombres. Sí, es cierto. Ahora no. Lo he escuchado mucho también. Sí. Ahora las chicas ya dicen, quiero ser ingeniero. ¿Para qué quieres esa carrera? Exactamente. Así era, ¿no? La mujer era o maestra o enfermera o doctora quizá, uh-huh. aunque es más bien también mundo de hombres, y el día de hoy creo que esa barrera, al menos en los hogares, se está quitando. Si la chica que tiene buenas notas y que va a la universidad y que la familia la apoya, está dirigiéndose a una ingeniería, es fantástico. Entonces, ¿qué tenemos que propiciar? Oportunidades, Jorge, porque no nada más es ir a la escuela, es tener buena nota y poder aspirar a una beca, por ejemplo, y a un buen empleo. ¿Por qué es un buen empleo en la industria de centros de datos? El primer empleo que tienen estos chicos cuando salen de una carrera ya especializados, no como becarios, sino ya como empleos, uh-huh. puede aspirar a ser hasta de 20, 25 mil pesos al mes. Uh-huh. Ninguna otra especialización te da un rango tan alto, lamentablemente. Para los que nos ven en otras partes son alrededor de $1,200 por mes. Más o menos, sí. Uh-huh. Desgraciadamente de pronto es más bajo, o mucho más bajo, y no de pronto, casi siempre. ¿Por qué? Porque no traen experiencia, y en el centro de datos, como traen esta especialización, en automático entran a un nivel junior, ¿verdad? Que no es bajo, es bueno. Por eso queremos generar mucho talento en México, porque ¿qué pasa cuando no hay talento en México? Pues te traes a una persona de fuera, así es, ¿no?
Y no es que no querramos compartir el empleo con otros compañeros de otros países, pero por eso tenemos aquí tanto joven, que es un potencial increíble que tiene México, ¿no? ¿Crees que esto es una limitante que estemos viviendo en la industria cuando una empresa tecnológica trata de invertir y dice, bueno, pero necesito talento y pues, ¿dónde hay talento, no? Sí, Jorge. Hay un caso que es muy sonado ahorita, que es la India, ¿no? Que ahora que están hablando de visas en otros países para reclutar talento. Sí, exacto. En la parte tecnológica la India es muy fuerte. Muy fuerte. Tiene muchas y ha sido áreas. Una especialización la parte tecnológica. ¿Qué ves tú de especialización que haga falta en la parte de tecnología en nuestro país? O sea, hay mucho camino que recorrer, se está trabajando, ya que vas a muchas universidades. Mira, como México... grupos pequeños, por ejemplo, ¿no? Ves estudiantes, pero ves grupos pequeños en ingeniería de sistemas o cibernética. Sí, te tengo que contar, y es algo que nos pone a pensar mucho. A ver, en México, desde el 94 que tenemos el Tratado de Libre Comercio firmado, nos especializamos en generar mano de obra calificada. Y de esa mano de obra calificada vienen, de pronto, directivos, porque aprenden lo que es en sí la especialidad y pueden sobresalir, ¿no? Estamos como que ya muy, muy formados a eso. Pero yo he visto en las universidades y en los tecnológicos que hay carreras de ingenierías se van haciendo cada vez más pequeñas en matrícula. Lo que está muy en auge sí es la ingeniería en sistemas, por ejemplo, en sistemas de cómputo, en sistemas de datos, pero la ingeniería civil, la eléctrica, la ingeniería en mecatrónica, que son la base fundamental, no de los centros de datos, de cualquier otra actividad empresarial, industrial, sí. Está haciéndose cada vez más pequeña. ¿Por qué se hace más pequeña en vez de que haya más interés de exactamente auge, ¿no? Entiendo lo de sistemas, ¿no? Porque se están generando muchas más aristas en las ingenierías y hay nuevas carreras que son muy atractivas para los chicos, y ya no la ingeniería clásica, eléctrica, mecatrónica, civil, este tipo de ingenierías que son como de antaño, que son como de bloque, están siendo menos atractivas para la juventud. Fuimos a la Universidad Nacional Autónoma de México a dar una masterclass y realmente nos sorprendió que no había alumnos interesados en la máxima casa de estudios. ¿Cuál era el tópico? Los centros de datos. ¿Centros de datos? Sí, así es. 25 alumnos fueron los que acudieron al llamado, pero hemos ido a otras universidades como la Autónoma de Querétaro, por ejemplo, en donde se han dado masterclass para 300 chicos, ¿sí? Entonces, sí vemos que, ¿por qué Querétaro hay más gente? Pues porque seguramente han escuchado mucho más de los centros de datos. ¿No? En la Ciudad de México no, pero la Ciudad de México debería ser un semillero, ¿verdad? Tenemos ahorita pendiente ir al Estado de México para también levantar el ánimo de los chicos sobre esta nueva industria, y queremos ver cómo responden. Entonces, estamos haciendo nuestra tarea. Al principio preguntabas, uno de los retos más importantes, ¿cuál sería? El darnos a conocer como industria. Porque lo que platicábamos al principio, ¿no? De la nube, el 99% de la gente piensa que la nube es la nube, la que vemos y que llueve, ¿no? O sea, hay gente que le pregunta, también piensa pues, que son los satélites, ¿no? Pues o los satélites. Los satélites como que te bajan la información, ¿no? Sí, porque la mercadotecnia ha sido tan buena que la gente piensa eso, y realmente no se le puede atribuir a alguien que lo piense por mal pensado, sino por la mercadotecnia que hemos hecho de la nube, ¿no? Pero sí es importante que sepan que la estructura de los centros de datos es lo que nos va a dar como México un primer mundo digital. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros logremos tener una meta de tener cierta cantidad de centros de datos operando, vamos a poder tener, por ejemplo, vehículos autónomos, que hoy no podemos tenerlos. Claro. Porque el cómputo al borde, ¿no? Que hace que funcione un coche exactamente. autónomo. O sea, imagínate que haya un retraso en la señal, ¿no? Frena. No, o sea, no puede ser. La señal tiene que ser inmediata. Las operaciones remotas, o sea, estos robots que de pronto puede estar un médico en la Ciudad de México operando a alguien en Houston, el de Houston sí recibe la señal porque tiene los centros de datos suficientes, pero el de México no.
Sí, es lo que le llaman la latencia, ¿no? De la señal. La latencia, así es. Las transacciones comerciales, por ejemplo. Antes del 2019, cuando tú ibas a ver una película o ibas a comprar un producto, el famoso circulito de la latencia era muy común, muy común. Claro. ¿Qué pasaba? Pues si yo lo veía, o me aburría y me iba y no compraba, o invertía mi tiempo para ver cuándo te desesperas y lo cierras. Exacto, y lo que sigue, son pérdidas millonarias, ¿sabes? Entonces, cuando México logre tener una digitalización formada por esta base, estas carreteras estructurales que son los centros de datos, vamos a ser un país mucho más rico, mucho más porque lo somos, ¿no? Entonces, esa parte de dar a conocer a la industria para nosotros ha sido un verdadero reto. Sí, y esta industria, darla a conocer, es una industria abstracta, ¿estás de acuerdo? Entonces no es tan fácil vender lo abstracto, que es un centro de datos, pues no me dice gran cosa, ¿no? Lo que sí te dice pues es la aplicación, que para el usuario convencional, hasta para una señora de la tercera edad, pues con que tenga WhatsApp disponible no sabe qué hay detrás, ¿no? Pero el chiste es que quiere subir fotos a sus nietos o sobrinos o lo que tengan ahí. Hoy en día, ahorita que estamos hablando de estos avances, gran parte de estos centros de datos que estás comentando están en Querétaro y mucho también se habla del crecimiento por la inteligencia artificial, ¿cierto? Así es. La inteligencia artificial, ¿consideras que está faltando quizá un mayor entendimiento de cómo incorporarla al círculo económico en nuestro país? Desde la parte educativa, gobierno, empresas, y que realmente llegan al centro de datos, ¿no? Porque hoy en un centro de datos en gran medida va a ser controlada la inteligencia artificial por ellos, ¿no? NVIDIA le llama fábricas de IA. Así es. ¿Ves que estemos preparando el camino adecuado desde la energía, como decía? Porque la energía es fundamental en este aspecto. Es una... Suministro. Es el suministro, pero estás uniendo una tecnología que fue desarrollada en el siglo XIX, sí, la electricidad, con algo que es la inteligencia artificial del siglo XXI. Del siglo XXI. Sí. Y les dices, pónganse de acuerdo. ¿Cómo le vamos a hacer? Varios retos. Tema energético, hay que pensar siempre en el tema sustentabilidad. Necesitamos como mundo, no como México, como mundo, depender de energía cada vez más limpia. El 42% de la contaminación en el mundo es por producir energía. Entonces, ese vínculo que acabas tú de mencionar, energía, inteligencia artificial o innovación tecnológica, tiene que empezar a ser cada vez más verde, ¿sí? Es un reto como mundo que tenemos y lo estamos haciendo. Creo que vamos por el camino correcto. ¿Energías limpias que le llaman? Sí, energías limpias. Producir energía limpia y utilizar energías fósiles, sí, pero en lo estrictamente necesario, ¿sí? La tecnología está avanzando. La energía limpia antes no era una opción para nosotros como centros de datos. El día de hoy ya son parte de proyectos, que es fantástico, sí, ya los hay en el mundo. Pero la innovación, la tecnología, la ciencia está empezando a hacer que las energías limpias sean, por ejemplo, más potentes, más lineales, con menos picos, y eso es algo muy bueno porque cada vez vamos a utilizar más energía limpia. Pero ¿qué pasa cuando digitalizamos la vida? Cuando ya dependemos de los sistemas digitales para poder vivir. Porque yo de verdad hoy ya se me olvidó ir al banco. Sí, ¿verdad? No creíamos que se iba a lograr. Nos aferrábamos. Ya se me olvidó cargar mi cámara y tener mis rollos para irlos a revelar, ¿no? Todo eso ya se me olvidó. O sea, yo hoy no concibo mi vida sin mi dispositivo y cuando se me olvida la vida, ¿no? Y creo que no soy la única. Todos estamos así. Estamos así. Es un reto la energía con la IA. ¿Por qué? Porque cuando tú almacenas IA, produces más calor y necesitas más energía para poder alimentar los servidores y para poder enfriar, ¿no? Entonces, y hoy existe un mito de inteligencia artificial. La gente lo ve
Tú y yo probablemente estemos más inmiscuidos y tu auditorio que está muy inmiscuido en este tema. Pero la gente común habla de la inteligencia artificial y en realidad no saben qué es la inteligencia artificial. Sin embargo, está empezando a permear en nosotros como la digitalización, igualito. Para allá vamos. Para que un día, aunque no te des cuenta, ya estés siendo parte de esa inteligencia artificial. Que quizá hoy muchos ya lo hacemos, ya lo vemos. Tú compras en una tienda en línea y el aprendizaje automático, que es una división del machine learning, que es de la inteligencia artificial, pues te da tus opciones de compra basado en tus hábitos de consumo. Así es. La película de Netflix que tú ves, pues te hace recomendaciones basadas en tus Son hábitos. tus tendencias, tus hábitos. Pero ¿sabes qué está pasando en el sector educativo? Yo lo equiparo a lo mejor muy malamente, los matemáticos a lo mejor me van a decir, estás muy equivocada, pero cuando yo iba a la secundaria, empezaron a surgir las calculadoras científicas. Las Casio científicas. Sí, no, hombre, una maravilla. ¿Qué hacía tu maestro? Te la decomisaba, te decía el examen lo tienes que hacer sin la calculadora, y no sé si era bueno o era malo, pero el día de hoy sucede lo mismo con la IA. Los maestros, creo que más bien el sistema educativo, tendría que darle la vuelta un poco a la formación y decir, estas herramientas que hoy existen, te voy a enseñar a utilizarlas. No las escondas. Porque hoy vemos trabajos de ChatGPT, ¿no? De Google, de Wikipedia. Todo eso lo vemos, lo conocemos y lo ves cuando lo lees o cuando simplemente te lo plasmas y cualquier artículo ya lo viste, ¿no? ¿Por qué no utilizamos la inteligencia para preparar a nuestros jóvenes? Darle la vuelta a esto de que no, porque no es bueno agarrarlo de Google, no es bueno. No, claro que es bueno. Claro que es bueno. Aprendamos con ello a crecer nuestras capacidades. Creo que eso nos falta, Jorge. No podemos hacer lo mismo que la calculadora científica. Yo hoy no la sé usar. No la sé usar porque, pues, a mí me la escondieron, ¿no? Sí, claro. Yo creo que hay grandes retos en esto, como bien comentas, porque hay, desde la trinchera educativa, podemos llamarlo así, si está dominada por personas que son escépticas, esa universidad o esa facultad, pues va a ser dominada por los criterios que tomen esas personas. Entonces, si yo soy escéptico, te voy a transmitir que no es bueno que lo quites. Pero si soy entusiasta, te vas a decir que lo uses. Finalmente, creo que la IA es una herramienta. Sí, claro. Es una herramienta como un martillo y que tú sabes qué haces con el martillo, ¿no? Así es. Te puedo pegar con el martillo y hacerte daño. Sí, claro. Eso hace la IA. Sí. O puedo ayudarte a construir a edificar un edificio. Lo has descrito perfectamente, Entonces, depende cómo lo podamos usar. ¿Qué recomiendas? O el 1, 2, 3 que deberíamos de tomar en cuenta las personas para poder adoptar la IA. Y tú y yo que somos de la misma generación X. Algunos pasos que tú eres, que le dicen en inglés early adopter, ¿no? O sea, te gusta, hablas también de ChatGPT, mucha gente no le gusta enfrentarlo o confrontarlo o usarlo a su favor. Como decimos, es una herramienta. ¿Qué le recomendarías, pues, tanto a nuestra generación, que no está muy inmersa, como a nuevas generaciones, para poderse inmiscuir más en el uso de la IA? Sí, hay que perder el miedo al touch, ¿no? Exacto. Hoy son tan amigables las aplicaciones y los sistemas informáticos que aprende. Si puedes, edúcate, ¿no? Edúcate con un curso, que ahora hay en línea cantidad de cursos, todos, ¿verdad? Aprovecha la oportunidad de aprender. Eso creo que es algo muy importante porque todavía existe gente de nuestra generación, quizá un poquito más arriba o un poquito más abajo, que le tiene cierto temor a las aplicaciones, a las redes sociales, por ejemplo. Estas redes sociales que te llevan por donde hay menos tráfico. Hay gente que le tiene un poco de temor. No, no confío en eso. ¿Por qué no confiar? ¿No? Está hecho por gente que sabe, que sabe lo que hace. Eso es algo muy importante. Perderle el miedo también a lo que se dice de que los centros de datos ocupan demasiada energía y por eso estamos
teniendo tantos apagones o ocupan tanta agua y por eso estamos teniendo fallas de agua. Son mitos que se hacen sobre la inteligencia artificial y sobre los centros de datos. Hace muy poco hubo una aplicación donde tú ponías tu fotografía y aparecía un muñequito de las películas japonesas, ¿no? De los estudios Ghibli. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Ajá. Bueno, el mito mundial era que cada que tú hacías tu caricatura, estabas ocupando como 50,000 litros de agua. No es cierto. Probablemente porque se me hace un dato exagerado, hace 20 años o 25 años, los centros de datos efectivamente consumían mucha agua para enfriar. ¿Para enfriar qué? Los servidores. Cuando éramos muy jóvenes, tú y yo, en las oficinas siempre había un cuarto de servidores. Y un pobre hombre que estaba ahí, ¿no? Con mucho calor. Pero también fue bueno cuando empezaron a aparecer los mini splits y que era el único que tenía aire acondicionado, ¿no? Porque teníamos que enfriar. Muy frío, ¿no? Sí. Que no era necesario exactamente. Porque consumías mucha energía. Pero... Exactamente. Bueno, eso ya transitó, ya casi todos tenemos nuestros datos en una nube, en un centro de datos Edge o realmente donde se produce, borde, ¿no? Donde exactamente, o en una nube democrática, ¿no? Como la que venden los grandes comercializadores de nube. Bueno, que no te dé miedo. O sea, digitalizar tu vida no significa contaminar, no significa gastar agua. El día de hoy, Jorge, los sistemas de enfriamiento que se usan en México y en el mundo, en la mayor parte del mundo, son principalmente circuitos cerrados como de un auto, en donde el auto le pones agua y circula siempre el agua. De esa manera estamos enfriando los racks, ¿no? Lo que son los servidores donde se concentran tus datos. Digo porque en muchas partes del mundo se hace de otra manera porque tienen agua. Vamos a poner caso en Finlandia. En Finlandia se enfrían a base de agua porque tienen demasiada agua. Incluso el uso industrial del agua es prácticamente una obligación para las industrias porque sirven de reguladoras de agua. Para no inundar poblaciones o para no desbordar cauces, ¿no? Entonces, ese es un caso, pero en todo el mundo y donde nosotros, por ejemplo, que tenemos un estrés hídrico tremendo, no nos podemos dar ese lujo ni queremos. ¿Para qué sirve la ciencia? Precisamente para hoy tener centros de datos eficientes que no consuman volúmenes de agua increíbles que nos quiten. No, es un mito. Y la verdad de pronto es un poco frustrante que como es un tema tan delicado el tema del agua, se haga viral o se comercialice como una mala propaganda para la tecnología. Siempre ha habido malas propagandas, ¿eh? Sí. Recientemente leí un artículo de esto que dices que puede ser mala propaganda. Cuando pasó el hombre de usar caballos a carros, hubo una mala propaganda al automóvil porque decían que la velocidad podía matar a seres humanos, lo cual sucede. Sí. Y un mal uso, y que traían combustible y que era sumamente peligroso que una persona metiera un combustible para poder mover el automóvil y que era flamable. Y hubo marchas para prohibir el automóvil. Hoy seguimos usando automóviles, 100 años después, seguimos usando gasolina. Y sabemos que vas a la gasolinera y es flamable, ¿no? Así es. Pero sigues utilizándola. Entonces, esto es lo que está sucediendo ahorita con la inteligencia artificial. Y ya nos explicabas que, por ejemplo, un coche autónomo utiliza la inteligencia artificial o los centros de datos y la inteligencia artificial para poderse mover, para poder ser más preciso y latente. Dentro de los próximos 10 años, ¿qué ves tú que se pueda dar en los centros de datos como avance para poder realmente cubrir las necesidades de digitalización y de movilidad? Porque ahora se habla mucho de la movilidad con los centros de datos, ¿no? O sea, porque todo está automatizado. ¿Has visto los automóviles ahora que salieron en San Francisco, en Texas? Increíble, sí. Lo veamos en los supersónicos. ¿No? Son autónomos. Sí, es increíble. ¿Tú qué ves que pueda requerirse en un centro de datos para dar más posibilidad de automatizar y tener más tecnología que nos permita ser cada vez
pues más digitales, liquid cooling, algunas de estas tecnologías. Bueno, liquid cooling es una tecnología de enfriamiento muy buena, muy adecuada, creo yo, para los centros de datos. Ya existe un par de empresas en México que lo están empezando a utilizar. Yo apostaría a que se haga más generalizado esta tecnología. La tecnología nos está ganando. Ahorita estamos hablando de liquid cooling como algo nuevo. Seguramente en 3 años habrá otra cosa, ¿verdad? Hablando de 10 años que me dices, yo veo esto tan acelerado, Jorge. El ritmo de la investigación de la ciencia aplicada es tan grande hoy que en 10 años estaremos acordándonos de cómo eran los centros de datos de ahora. Sí, ¿verdad? Seguro. Como lo platicábamos antes de entrar al aire, ¿te acuerdas cuando hablábamos por teléfono y que le teníamos que decir al hermano cuelga porque voy a utilizar internet? Exacto. Entonces ponías ahí una conexión a internet y empezabas a bajar tu información y luego ya le avisabas al hermano, oye, ya terminé, ya se conectaba él. Bueno, así lo vamos a ver, estoy segura, porque hoy no nos imaginamos las capacidades científicas de esta industria, que nos sorprende cada día. Sí, porque tiene diferentes casos de uso, como es en la medicina, cómo está avanzando para... La tecnología en la medicina, incluso la farmacéutica. Bueno, estos modelos que se replican, ¿no? Modelos digitales gemelos. Antes tú estabas quizá como medicina pensando en la oveja Dolly, ¿no? ¿Te acuerdas? Uh-huh. No, bueno, ahora no hace falta clonar a nadie. Puedes hacer un espejo. Sí, y gemelo digital. Puedes modularlo y puedes hacer que haga lo que tú desees. Eso ni de broma lo pensábamos cuando la abeja Dolly. Nunca. Entonces, estas sorpresas tecnológicas, esta innovación tecnológica, seguramente en 10 años que a lo mejor pongamos este podcast, vamos a estar diciendo, ¿te acuerdas cómo eran los centros de datos, no? Y te acuerdas que batallábamos con el tema de la energía, y te acuerdas que el cableado estructurado era expuesto. No sabemos, ¿no? Tiene que cambiar para bien, porque lo que me queda muy claro es que la humanidad está haciendo cada vez la vida más fácil y está empezando a comprometerse con cuidar los recursos naturales que la tierra nos da. Entonces, para no acabar como en la película de Wall-E, ¿no? Exactamente, que parece ficción, pero no lo es. En México, para los amigos que nos estén viendo de otros países, llevamos 7 meses con lluvias. Y yo, al menos en los 50 y muchos que tengo, nunca había visto tanta lluvia en una temporada de lluvia. La temporada de lluvia era de 3 o 4 meses, ¿no? Y esto significa un cambio climático real y verdadero. Entonces, ¿puede provocar cosas buenas? Sí, porque probablemente muchos cultivos en algunas partes del mundo sean cada vez mejores. ¿Pero va a provocar cosas malas? Claro que sí, porque las partes que hoy son muy calientes van a ser mucho más calientes. Las que son frías y que causan un equilibrio van a ser más tibias. Todo esto va a provocar una evolución importante en el planeta. Qué bueno que hoy nosotros, que somos pues los adultos de la familia, y nuestros hijos más, están ya pensando en qué van a hacer para controlar el cambio climático. Sí, ¿no? Que es un tema y es polémico, ¿verdad? También muy polémico. Muy polémico. Hay gente que igual es escéptica, que dicen, no, este es un cambio natural porque la Tierra siempre ha cambiado. Tienen razón, pero no tan dramáticamente, ¿verdad? La revolución industrial, y ahora que hablabas de los caballos y de los vehículos, nos dejó muchas cosas buenas, como la producción en masa, ¿verdad? La tecnificación de los productos. Pero también es cierto que empezamos a quemar demasiado combustible, carbón. Sí, es un hecho. Uh-huh. Es un hecho que hoy estamos pagando. La revolución digital es el momento hoy. Hoy estamos en ese momento histórico, después de 200 años de una revolución industrial, en una revolución digital, en donde ya nos estamos percatando que no es hacer por hacer, sino también prever las consecuencias de lo que se va a hacer, ¿no? Y en eso ayuda mucho la inteligencia artificial para poder predecir. Sí, exactamente. Que, bueno, podríamos estar horas y horas platicando. ¿Qué es lo que viene para la Asociación Mexicana de Centros de Datos? Y vemos que en otros países, Adri, se están
conformando otras asociaciones, viendo que funciona, y gracias a mucho esfuerzo, creo que es de las precursoras, ¿no? En el mundo. No la primera, pero sí no somos la primera. Pero es de las primeras. No somos la primera, pero queremos ser de las más fuertes. Sí, a eso aspiramos, ¿no? Y que tiene un vínculo muy fuerte, y gracias a todo lo que ustedes hacen, de ese vínculo con gobierno, que una asociación sin trabajar con diferentes organismos institucionales de este tipo, pues no tendría eco, ¿no? Mucho efecto. ¿Qué viene con la asociación? Queremos reforzar precisamente, Jorge, esos lazos. No ha sido fácil. Por ejemplo, en Chile y en Brasil, los gobernantes están inmiscuidos en los beneficios de la industria y ha sido más fácil que para México. En México hemos estado tocando muchas puertas, algunas se nos han abierto de par en par, en otras no tanto porque no conocen la materia. ¿No se entiende esta materia? O sea, no es fácil que se entienda. O sea, un gobernador o un diputado, un senador, ¿cómo se dice eso? Pues mira, todos hablan de digitalizar México, pero no saben cómo, ¿no? Uh-huh. Y algunos nos han permitido explicarlo cómo y nos han dado entrada a estar cerca de ellos. Por ejemplo, en la Cámara de Senadores tenemos una excelente interlocución, incluso con la presidenta de la Cámara, con el presidente de la Comisión de Energía, en donde sí nos dicen, ayúdenos, cuéntenos cómo está todo esto para poder nosotros impulsarlo, ¿no? En la Secretaría de Economía también, en la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte, la SICT, también hemos tenido una muy buena recibida. Es decir, tenemos ya hoy vínculos con gobierno que nos ayudan a darle certeza a las inversiones. La Comisión Federal de Electricidad es un gran aliado, el CENACE también, el Centro Nacional de Control de Energía. Yo no sé si nos vean con gusto o si nos vean como un problema, pero yo creo que este vínculo que tenemos con ellos ha sido positivo, porque estamos transitando hacia el mismo lugar, ¿no? Que es darle suficiencia energética a los centros de datos para digitalizar a México. Porque cuando tú hablas, por ejemplo, de una empresa extranjera que tú le pides un producto para que llegue a tu casa, es digitalizar México, porque es mover la economía también de México, claro, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante. Hay empresas que están dedicando a colocar fibra, kilómetros de fibra óptica para conectar a México, ¿verdad? Hay empresas que, siendo centros de datos, están construyendo infraestructura eléctrica tremenda. Es ayudar a México, ¿no? Excelente. ¿Qué le recomendarías a una empresa que quiere explorar o quiere entender por qué ser parte de la Asociación de Centros de Datos? ¿Qué gana? ¿En qué le ayuda? Pues acuérdate que hablábamos al principio del trabajo en equipo, que se unan al equipo, ¿no? El trabajo en equipo siempre va a ser mucho más impactante en resultados que un trabajo atomizado de uno por mucho que quiera hacer las cosas. Nosotros queremos que esta industria sea reconocida como un gran equipo que tiene grandes beneficios para México, que se unan a este equipo. Realmente tenemos una muy buena aceptación por parte de muchos ejes industriales. Tenemos entrevistas con muchísimas empresas. La mayoría que nos busca, pues finalmente terminan afiliándose porque ven un beneficio de transitar juntos este camino. Y creo que es el principal beneficio, ¿no? Transitar juntos este camino. Saben que si hay más centros de datos en México va a haber más oportunidades de negocio para las empresas que son nuestro ecosistema. Y de eso se trata también, de mover la economía de México, ¿no? Sí, porque hay networking en la asociación, conoces personas que te pueden ayudar a facilitar algún proceso de regulación, etcétera. Regulatorio, de instalaciones, de innovaciones, de equipos, de todo. Tenemos un ecosistema muy fuerte y además estamos construyendo una cadena de valor. No cualquier empresa se puede afiliar, ¿sabes? Sí, claro. No nada más porque digan, yo quiero ser parte de MEXDC, no. Es todo un sistema de aceptación de que tienen que promover su voluntad, prestarnos su objetivo de para qué fue conformada la empresa. Nosotros lo sometemos a una votación mensual y entonces en esa votación se decide si esa empresa entra o no a ser parte de MEXDC. ¿Por qué? Porque queremos eso, ser empresas de valor, empresas probadas o empresas con un amplio currículum que digan, esta empresa nos puede ayudar como industria, ¿no? Entonces, crean en el trabajo de equipo, estamos haciendo un gran equipo
Y de verdad que nos han dicho de muchas industrias y empresas que de pronto van a nuestros eventos, que se nota ese trabajo, esa dinámica, que no por competir nos vamos a llevar mal. Y los primeros que nos dan ese ejemplo son los asociados. Son competencia directa porque hacen todos centros de datos, pero se respetan, se estiman y hasta incluso hay una admiración mutua, ¿no? Entonces, esto ha hecho que la asociación crezca y que pues siempre estemos con las puertas abiertas a que más empresas se unan con nosotros. Hace 2 años y medio éramos 7, ahora ya somos 131. Impresionante lo que está logrando la asociación, liderada por Adriana Rivera, que es la directora de la Asociación Mexicana de Centros de Datos. Sin duda, un gran momento, un parteaguas para este mundo de transformación digital que estamos viviendo. Adri, te agradezco mucho el tiempo. ¿Algún comentario más que quieras hacer? Pues que nos sintamos muy orgullosos, tú, yo, los chicos que hoy nos acompañan, el auditorio, porque estamos en el momento histórico de la revolución digital, que cuando seamos más chochitos le vamos a contar a nuestros nietos, o más bien nuestros hijos le van a decir, tu abuelo o tu abuela fue parte de la revolución digital. Y aquí esto quedará plasmado en las redes, en YouTube y en todos los medios que son digitales, justamente, y harán que esto permanezca. Les agradecemos mucho, gracias por Jorge, acompañarnos. No se pierdan los próximos capítulos y si ves este contenido de interés, te invitamos a que nos sigas y por supuesto a que veas más de este contenido en los próximos capítulos que tendremos. Gracias por acompañarnos en The Data Revolution. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.